porque ya tenemos a nuestro siguiente invitado, que es el doctor Ramiro Aguilar, analista político, jurista, con quien conversamos los próximos minutos. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, Carlita, hola, Jaime, un saludo muy cordial a todas las personas que nos están viendo en esta helada Mucho frío. No, helada. Desde mi oficina lo que veo solo es niebla. Mientras acá en la costa hace calor. Les Así es el clima. yo también tengo transmisión de playa, por eso estoy como abuelito. Doctor, bueno, entremos un poco en materia y bueno, vamos un poco a su visión de ese análisis del debate que se dio justamente el domingo pasado. ¿Cómo lo vio usted? ¿Qué le deja ese debate? A mí el debate me deja una sensación de que los ecuatorianos somos bien pendejos. Muy, muy pendejos. O sea, en un momento de tanta crisis, Carlita, en un momento en donde tenemos todo incierto, la economía, la seguridad, la justicia, la educación, la seguridad social, el par de ñatos se dedicaron, la señora González, a insinuar que Noboa consume alguna clase de droga. Por eso la petición de hagámonos del antidoping después del debate, una petición absolutamente inusual. Entonces, a ver, no hay que ser un genio para interpretar esa frase como el hecho de que aparentemente, me imagino yo, a ojos vista, como decimos los abogados, de la señora González estando ahí al ladito de Noboa, le veía al hombre colocado. Y Noboa, de regreso, no encontró mejor argumento que volver a la tabla de drogas. Y entonces, mire usted cómo casi toda la narrativa del debate giró en torno al narcotráfico. O si consume, o si lo auspicia, o si lo financia. Y los ecuatorianos viendo cómo esta vaina se desnaturalizó completamente. La señora González, innecesariamente agresiva. Noboa, como le digo, el hombre estaba sudoroso, tembloroso, desenfocado, le molesta la luz, o sea, evidentemente ahí algo pasa, ¿no? En ese contexto que estoy describiendo físicamente el tema, yo creo que el debate nos dejó poco o nada en limpio, salvo, desde luego, el bono que ya en la desesperación de Noboa, en esa desesperación de argumental, escénica, física, de estar medio tembloso, ofreció a las fuerzas armadas y a la policía de $500 más o menos, que son más o menos $50 millones, Carla, no es pelo de cochino. Y que son extrapresupuestarias, o sea, hay que ver de dónde terminó sacando $50 millones, porque no es que el presupuesto del Estado sea la billetera de don Noboa y que pueda sacar ahí el chequecito y decir, cóbrese 50 millones. Porque además el hombre es campeón mundial para usar la plata del Estado. Pero cuando le confrontaron ante el hecho de que vea a su familia en términos de impuestos, pagará, va a cobrar, dijo que no. Entonces, frente a ese contexto llamémoslo así, de escenografía, de contenidos, de símbolos, quedan tres cosas limpias, tres cosas en limpio. ¿Don Noboa consume o no? La señora González en realidad puede hacer un gobierno sin agresividad, sin violencia, sin cobrar venganza. Noboa está dispuesto a todo, incluido a comprar a las Fuerzas Armadas y a comprar a la policía. Y el Consejo Nacional Electoral es la porquería más grande que ha regido un proceso electoral en los últimos años. Una porquería. El debate no fue debate, fue una guerra de insultos. Doctor, pero ¿usted no cree que de pronto fue estructurado un poco para eso, este formato, de hecho incluyendo respuestas cerradas, que de una u otra forma
se dieron para que se pueda increpar esta situación? Sin duda, porque en el postdebate, Carla, yo tengo una amiga que es de extrema derecha, es médico, es inteligente, es hiperflorinda, pero es buena médico. El florindismo a veces no priva de las capacidades profesionales. Por supuesto. Pues, solo es florindismo. Y en el postdebate, mi amiga decía, a ver, las mujeres tenemos derecho a insultar a los hombres sin consecuencia. Entonces la señora González le dijo, drogadicto, que tiene síndrome de desatención y bla, bla, entonces, que se ubique. Entonces la indignación de mi amiga era una indignación de gente de extrema derecha que se victimizó muy rápido. Pero usted lo ha dicho, doctor, se victimizó, o sea, se victimiza frente a esos ataques, pero cuando de repente de la otra parte los recibe, ahí no. Entonces. No, pues ahí lloran como adolescente pelando cebolla. Claro. Entonces, pero a ver, objetivamente, después de todo, en el postdebate, ¿qué pasó? Vamos un ratito hacia allá. Si bien la campaña de Luisa González posicionó el hecho de que ella había barrido el piso con Noboa en términos argumentales y de debate, del otro lado la campaña posicionó el hecho de que los correístas son feroces. De un lado se posicionó el hecho de que el presidente puede consumir, y del otro lado se posiciona el hecho de que el correísmo es el causante de todo, nuevamente por la tabla de las drogas y la desdolarización. ¿Sí? Y comenzaron una cosa simpaticísima, que es esto de preguntarle a la inteligencia artificial de X, a Grok. Una serie de cosas, y el postdebate fue más bien un debate con la inteligencia artificial de X. O sea, Carla, estamos locos. Sí, estamos mal. Sí, póngalo a Jaime, Jorgito, apenas pueda, por favor. Porque sí, doctor, tiene toda la razón, estamos locos. ¿Y cómo les ha ido con Terminamos preguntándole entonces que nos gobierne la inteligencia artificial mejor. Exacto. Usted es una mujer inteligente, Carla, y entendió básicamente el tema. O sea, obviémonos los Noboa, los Luisos, los Correa, los Abad, obviémonos a la fiscal. Hagan una máquina grande, hagan que Grok funcione y le preguntan, oiga, ¿qué será de hacer en educación, en industrias, en comercio exterior? O sea, estamos dementes. La respuesta de Grok en el debate, ¿cuáles ha sido? La respuesta de Grok finalmente terminó diciendo, porque le preguntaban, ¿quién es el presidente que más obra ha hecho en el Ecuador? Le respondía, no, Correa. ¿Quién es el presidente más bruto que ha tenido el Ecuador? Noboa. ¿Quién es el presidente así medio raro? Porque Grok depende de cómo le pregunte. Depende de cómo le pregunte. O sea, están molestos algunos. Y es que es verdad, porque un poco centrándonos, la inteligencia artificial se basa en eso. Es lo que le preguntas, la forma en que le preguntas para que te dé la respuesta. O sea, solo como anécdota, ya que les vi locos con esto de Grok, a mí me encanta la inteligencia artificial. Le pregunto, oye, ¿qué piensas del político y jurista ecuatoriano Ramiro Aguilar? Bla, 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 bla. Cambié la pregunta. Y le pongo, oye, ¿cómo interpretas la actividad política de Ramiro Aguilar? Me mandó a la mierda. Por mi candidatura a la vicepresidencia en 2017 con Dalo Bucarán. Me mandó a la mierda. Entonces decía, ya, Grok, ya, cálmate, ya, para. Pero una cosa es, llamemos, jugar con la inteligencia artificial. Y otra cosa muy distinta es pretender que el postdebate, la interpretación postdebate, ante la ausencia de todo, termine siendo de los ciudadanos hueveándole a la inteligencia artificial. Porque era literalmente huevearle a la inteligencia artificial. Estamos locos, estamos delirantes, estamos mal, estamos muy mal. Y ese fue el debate. Ese fue el debate puro y simple. Y ese fue el pero doctor, frente a eso, yo comprendo claramente y lo entiendo porque, yo comparto mucho con jóvenes y efectivamente luego te dicen eso y estamos locos, ¿no? Pero frente a eso, ¿qué quedó expuesto en el debate?
¿Quedó expuesto este gobierno frente a los hechos o propuestas que no ha podido cumplir? Sí pudo la candidata Luisa González develar frente a los ecuatorianos las promesas incumplidas de Daniel Noboa. Sin duda, pero también porque hay una realidad, Carla, y que es, Noboa es un candidato sin portafolio de obras. Pues. O sea, es un candidato presidente a la reelección que va cargando un portafolio vacío. Cuando la gente le dice, a ver, candidato, a ver, antes de que ofrezca, dígame qué ha hecho y qué está haciendo, porque usted es el que puede hacer, está en la presidencia. Y Noboa abre un portafolio vacío. Noboa es como una especie, para que nos entiendan, es como una especie de mago, que en plena función se saca el sombrero y del sombrero no sale nada. Nada. En ese contexto, claro, Noboa estaba vacío. Y era pero el mago hace magia, Noboa no. No, pues Noboa no saca nada del sombrero, mete al sombrero todo lo que puede. Quiso meter Sacha, quiso meter los negocios del Estado, es al revés. Pero a ver, entonces Noboa, en el debate era muy débil, porque Luisa González todo el tiempo le decía, ok, pana, pero ¿y por qué no lo haces? Claro. ¿Por qué no eliminó el call center del Seguro Social del que tanto habla? Exacto. Entonces, como Noboa es un candidato vacío, sin portafolio, ¿qué le tocó hacer? La vieja confiable. La vieja confiable, pero además dar $500 a las Fuerzas Armadas. O sea, ese bono que yo le apuesto, Carla y Jaime, les apuesto, no tengo a nadie cercano en el gobierno, ni quiero tenerlo. Pero les apuesto que eso no estaba ni en planes del ministro de Economía. No, el hombre en su desesperación, ese hombre vacío, sin portafolio, sin contenido, no le quedó otra cosa que decir, bueno, entonces vamos a dar $500 de bono a nuestras valientes Fuerzas Armadas y el bloque de seguridad. Nada más. ¿Por qué? Porque en el fondo sabe que desde el año 2017 no gobierna él, no gobierna Moreno, no gobierna Lazo. Aquí gobiernan las Fuerzas Armadas, en el mejor gobierno posible, porque no está el generalote de charreteras y colgado medallas como escudo del Emelec, sino que está un tipo civil ahí disfrazado de presidente de la República. Qué terrible, ¿no? Un candidato vacío que de repente se le ocurre ofrecer bonos. Y esos bonos, seguro, el financiamiento de todos esos bonos que está ofreciendo, que va a entregar, pasa de $200 millones. ¿A qué ministerios les va a recortar presupuesto? ¿O a qué gobiernos autónomos descentralizados que no les paga? El sector de la salud no tiene medicinas, no tiene médicos, no tiene insumos. Las alcaldías, las prefecturas están reclamando sus recursos. ¿Qué va a hacer? A ver, en los números $50 millones que salen más o menos para policía y Fuerzas Armadas, ¿por qué saco esta cantidad? Porque hay más o menos de 100,000 efectivos en el país entre Fuerzas Armadas y policía, por $500, $50 millones. Aparentemente tenía que recibir un desembolso de uno de los créditos del Fondo Monetario de $400 millones estos días. Pero el fondo no da para gasto corriente. El fondo no presta plata para que usted se pare en la Plaza de la Independencia y regale bonos como panfletos. Entonces, no sé si el fondo les terminó de dar esos 400 millones. O si estos 50 son encontrables, sacando de algún hospital, sacando de alguna escuela, sacando de alguna obra. De alguna obra. Pero el otro no. Entonces yo creo que los otros bonos que ofreció venían del desembolso del fondo de $400 millones y abrió la boca antes de hora y el fondo le dijo no. No. Porque todo tiene que estar presupuestado, Jaime. Es decir, el presupuesto general del Estado es una ley que se aprueba en la Asamblea. Los gastos están previamente establecidos. Entonces no se puede ir colocando gasto corriente por donde sea. Pero además de esto, yo recojo sus palabras, Jaime. O sea, ¿era necesario ese bono de $50 millones o era preferible pagar a las dializadoras? Le deben 200 millones. ¿Esos $50 millones o era preferible comprar medicinas para los hospitales públicos que no tienen?
Anteayer al tío de una amiga mía le dio un infarto y tuvo que ir a buscar por todo Quito una medicina porque en el IES no tenía. ¿Sí? Entonces, 4 años más de esto, Jaime. Y otra cosa que me olvidé de decirle a Carla y se la digo a usted es, ¿notan ustedes la diferencia entre el Noboa candidato en el debate previo a la primera vuelta del año 2023 y el Noboa candidato presidente el 2025? Son dos personas distintas. Son dos seres humanos distintos. ¿En qué se diferencian? En la actitud. No, el Noboa candidato de primera vuelta del 21 ni soñaba ser presidente, porque eso pasó después de la muerte de Villavicencio. Entonces era un tipo suelto, con un discurso elaborado por sus asesores de campaña, supongo, pero sin la responsabilidad. Sin tanto real. Compromiso, ¿no? Exacto, sin tanto compromiso. El de ahora, que debería ser más aplomado, ha ejercido ya la presidencia de la República 1 año y medio, ya sabe cómo se hace la melcocha, ¿no es cierto? Ya sabe de qué se trata el trabajo. Es soberbio, ausente, disperso, vacío, arrogante. Entonces, claro, esta transformación que debería haberse dado en positivo, nos termina diciendo que 4 años más de esto, Jaime, es impresentable. Es un salto al vacío. Es un saco al vacío. Doctor, es como que se vaya a destruir el país. Y mucha gente, no entiendo por qué sigue pensando en que esta persona puede salvar al país de donde está, cuando en año y medio hemos visto que el país sigue destruyéndose lentamente. Por los miedos, Jaime, por los miedos, porque el ecuatoriano tiene miedos. El ecuatoriano le tiene miedo al cuco porque cierra los ojos y no quiere asustarse con la realidad. Entonces es preferible asustarse con el cuco que asustarse con la realidad. ¿Cuáles son los miedos del Ecuador? Profundos miedos. La desdolarización. Que eso es mentira. A ver, pero expliquemos por qué no hay cómo hacer, porque la gente a veces se queda solamente con el no hay cómo. A ver. Desdolarizar implicaría retirar los dólares de circulación. ¿Y eso cómo se hace? El Banco Central sube el encaje de los bancos privados, ¿no es cierto? Hace que todos los dólares que tienen los bancos pasen al Banco Central y el Banco Central devuelva en moneda nacional. Ustedes creen, almitas benditas, pero por Dios, un poco de sentido común, que la gente va a entregar sus dolaritos al banco, a la cooperativa, sabiendo que de regreso le van a entregar moneda nacional con cero confianza, porque el elemento básico de una moneda nacional es que tenga confianza en la circulación. Segundo, ¿creen que los bancos, que son el poder económico que ha gobernado este país desde el 2017, los únicos que han ganado plata en la violencia de octubre del 19, la pandemia del 20, la pospandemia, el desastre mafioso del gobierno de Lazo del 21 al 23, los que han ganado plata en los años de Noboa, los bancos, van a entregar sus utilidades en dólares, que ya ni siquiera las tienen aquí sino fuera, para encajarse, es decir, entregarle al Banco Central y quedarse en su patrimonio con moneda nacional? Eso no va a pasar nunca. Primero se extingue el Ecuador. A los únicos a los que les interesa el cambio de moneda es a los exportadores, entre ellos al bananero Noboa. ¿Por qué? Por supuesto. Porque reciben el pago de las exportaciones fuera en divisas, en dólares. Y ganarían en dólares, en rublos, en yenes, en divisas, y ganarían en el diferencial cambiario. Y a ellos les conviene la devaluación eventual de cualquier país, a los exportadores. ¿Quiénes son los que más defienden la dolarización? Los ciudadanos, los banqueros y los importadores, que son los que tienen la seguridad de traer cosas. Entonces, desdolarizar en el Ecuador es imposible. Imposible. ¿Por qué les meten ese miedo de Luisa desdolariza? Porque la gente no se sienta a pensar un poquito esto que estamos diciendo. Y eso que le estoy hablando, Carla y Jaime, de la economía formal. Que la economía formal
en esta tendencia del ecuatoriano a cerrar los ojos de la realidad. No contempla la economía ilegal, ilícita e informal que proviene del narcotráfico y que lava dólares en el sistema financiero ecuatoriano a lo bestia. El narcotráfico no lava dólares en la tienda de don Pepito que vende salchipapas en la esquina de su barrio. El narcotráfico lava plata en el sistema financiero. ¿Y qué lava? Dólares. Y esos dólares que circulan en el sistema financiero son los que se colocan en el Ecuador. Y decirle a la ciudadanía que por eso es que el narcotráfico ha buscado este país y lo ha visto como su joya, porque hay dólares. No, esa es la razón por la que los grandes carteles, por la que el narcotráfico se ha venido a instaurar aquí. Esa es la razón. Esa es la razón. Vean ustedes el crecimiento del sector cooperativo. Póngale en ojo a las oficinas de las grandes cooperativas que debe haber en Guayaquil. Yo no he ido a Guayaquil años, pero aquí hay y muchas. Cooperativas pequeñas con edificios de 3, 4, 5 pisos. Entonces, esa economía, que es la que sostiene el sector inmobiliario, lavado, el sector de compra y venta de vehículos, de bienes suntuarios, televisiones, computadoras, teléfonos celulares, vehículos, ropa, cambio de nariz, cambio de chichi, cirugía plástica, cambio de orejas, el que está pagando eso es el narcotráfico. Y lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno no es desdolarizar, es sincerar la economía nacional. Porque si usted no tiene una visión y un control de la economía informal, si no está claro cuál es su circulante en la economía, el famoso M2 que dicen los economistas, entonces no va a poder tomar medidas macroeconómicas claras. Desdolarizar en el Ecuador es imposible, pero ahí van. Así es. Los florindos creyendo que les van a quitar los dolaritos de la billetera. Mi amiga Florinda, que es lindísima, les repito, es altamente competente, pero tiene un florindismo existencial altísimo, duda de la dolarización. Y es una mujer de recursos. Lícitos, por cierto. Entonces, ese es el miedo. El segundo miedo que tiene el Ecuador es encontrarse con un policía. Es que le pare un patrullero. Es que un policía le timbre la casa. Por dos razones. Primero, porque la policía no inspira confianza. Y segundo, porque el sistema de justicia tampoco inspira confianza. El tercer miedo que tiene el ecuatoriano es miedo al comunismo. Ni sabe lo que es el comunismo. No hemos vivido nunca en la vida un régimen comunista. Los 10 años de correísmo fueron años de un gobierno tecnócrata, modernizador, progresista y con un discurso que se apropió de la palabra socialismo del siglo XXI. Pero de socialista el gobierno de Correa no tuvo nada. Cero, Carla y Jaime, cero. Pero tienen aquí un miedo terrible al comunismo. No saben ni lo que es. Esos miedos, en cambio, que están ahí a flor de piel, que erizan los velos, no nos hacen ver los otros miedos. El miedo a que me enferme y no tenga dónde curarme. Carla, la salud privada es terriblemente cara. ¿Dónde me curo? El miedo a que mis hijos vayan a un colegio y los patios de los colegios reflejen el escenario de bandidaje. No por la tabla de drogas, sino porque se debilitó el sistema educativo. Usted me entiende perfectamente lo que le estoy diciendo. Usted debe recibir en la universidad, Carla, alumnos de educación media, pero de llorar, de colegios públicos y privados. Otro miedo que yo debería tener como ciudadano, es el miedo a no tener trabajo, a no tener futuro, a que mis hijos salgan de la universidad y no puedan colocarse en empleos que se integren al aparato productivo. No, esos miedos ni los topan en el debate. ¿Se da cuenta? Son estos miedos pueriles los que van llenando la discusión nacional. Doctor, ¿y cómo terminar esos miedos frente a, ¿cómo sería la palabra exacta? Frente a gobiernos que han basado su campaña
en medios corporativos. Y le digo esto porque, por ejemplo, ¿de qué han hablado los medios, los grandes medios después del debate? De Venezuela, del socialismo, de la desdolarización, de eso. ¿Cómo vencer esos miedos? Solo con educación, pues Carla, y la educación está debilitada. Y hay que reconocer una cosa, Carlita. Tampoco hay que pensar que el correísmo suda agua bendita. Quien debilitó la educación media en el Ecuador fue el correísmo. Y debilitar la educación media, ¿qué implica? Debilitar el currículum, es decir, los contenidos de enseñanza. Debilitar la disciplina, Carla. Los profesores tienen miedo ahora de poder enmendar el comportamiento del alumno, porque se llenan de denuncias en el Ministerio de Educación. Los colegios se llenan de denuncias, es una cosa brutal. Entonces no hay disciplina, si no hay disciplina queda. La formación de los docentes. Me decía un guagua, el hijo de una amiga mía que estudia en un colegio fiscal, me dice: ve, Ramiro, de primero a sexto curso no pasamos del verbo to be en inglés. ¿Cómo puede haber transferencia tecnológica sin que usted sea en este punto de la vida bilingüe? Entonces, si no hay educación, y este es un mensaje directo a doña Luisa González, es muy probable que usted gane. Si va a ganar, entienda que el correísmo cometió muchos errores en el tema de la educación media y, por favor, deshágase de tecnócratas y fortalezca la educación media en el Ecuador. Ustedes como gobierno fortalecieron la infraestructura y estuvo muy bien porque las escuelas se caían a pedazos, pero los ladrillos no enseñan. Los ladrillos dan comodidad. Quien enseña es el profesor. Y no Grok, no la inteligencia artificial. Porque si no sería facilito, ¿no? A ver, hijito, pregúntale a Grok cómo se escribe mamá. Doctor, ¿qué lectura darle a las expresiones del presidente Daniel Noboa hace 2 días? Dijo que Verónica Abad fue destituida y que es una traidora. Bueno, yo creo que a Verónica, él debe sentirse traicionado por Verónica Abad, pero es que es una novela que tampoco sabemos la trama. Pues. O sea, nosotros solo vimos el capítulo final. El rompimiento de Abad y Noboa, pero yo no sé si ustedes, pero lo he buscado, habrá que preguntarle a Grok, ¿por qué se pelearon Abad y Noboa? Porque es una pelea que arranca previa a la posesión presidencial. Entonces, si él se siente traicionado por Abad, que lo diga, porque hasta el país podría comprender mejor cuál es el nivel del conflicto. Pero mientras no lo dice, lo que vemos es un abuso institucional absoluto de jueces, que son otra porquería, los del Tribunal Contencioso Electoral. Porque le repito, no ha habido porquería más grande que organice elecciones en el Ecuador desde el 2017 que la función electoral. Doctor. No ha habido. ¿Y hay violencia política de género en las expresiones que ha hecho la vicepresidenta en contra de Sommerfeld? En absoluto, en absoluto. Porque además hay otra cosa que hay que entender, y eso es algo que ni siquiera se discute aquí, se discute en toda democracia en el mundo. El funcionario público. A ver, el ciudadano, vamos un paso antes. El ciudadano, que busca paz, tranquilidad, que no le moleste nadie, que su nombre no esté en redes, que nadie le escrute, tiene vida privada. Si ese mismo ciudadano, preocupado por el país, cualquier país, quiere dar un paso hacia la vida pública, su nivel de exposición al juicio de sus conciudadanos es mayor. Claro. Porque le están juzgando no por lo que es, sino por el poder que ejerce sobre los demás, y entonces el escrutinio ciudadano sobre los hombres y mujeres públicos es mucho más duro. Mucho más duro. Y uno tiene que saber, y hay incluso un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos y muchos fallos de tribunales en que dicen, oiga, no se ofenda muy rápido, porque si usted es muy débil, corazoncito de cristal, ¿sí?, entonces no haga política. No se someta al escrutinio de sus ciudadanos. Pero si usted quiere ejercer poder y autoridad sobre sus conciudadanos, entonces fortalézcase, porque la crítica de los ciudadanos va a ser abierta, mordaz, dura. Porque usted está ejerciendo poder público. Y entonces,
Se han inventado en el Ecuador esto de la violencia de género y la violencia política. Si eso es sencillamente el ejercicio válido ¿de qué? Del derecho que tenemos todos a pedirles cuentas a nuestras autoridades. Doctor, el presidente de la República en campaña en estos días ha pedido supuesta licencia de 12 horas. El Consejo Nacional Electoral, ciego, sordo y mudo. Totalmente le han dejado hacer lo que quiera, pero también le ha dejado hacer lo que quiera la Corte Constitucional. O sea, finalmente, si la Corte Constitucional, y me parece que eso decía Robinson Robles en la entrada a la entrevista que ustedes tienen la gentileza de hacer, si la Corte Constitucional habría sido clara, entonces no viviríamos esta novela de mal gusto de si se encarga, no se encarga, si se nombra vicepresidente al señor que vende quesadillas afuera de la presidencia, etc. Pero también la Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral le tienen terror a la fiscal general. Ahora mismo, en el debate público, está lo dicho por la asambleísta electa de Revolución Ciudadana, la señora Priscila Schettini, quien está siendo también perseguida por la fiscal con denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral por violencia política para impedirle asumir su curul en la Asamblea Nacional. Ya es de frente, ¿no? Estos van de frente. ¿Pero por qué? Pero a ver, la señora Schettini, ¿qué es lo que está diciendo? La fiscal está ejerciendo mucha presión sobre el Tribunal Contencioso Electoral. Mucha presión. Si yo tuviera que escribir una novela, y a partir de ahora lo que voy a hablar es ficción, yo escribiría el relato de un país donde los jueces cobran plata. Todo el mundo les paga, pero las autoridades saben que cobran y saben dónde tienen la plata. Y no les juzgan porque es mejor extorsionarles, es decir, meterles miedo para que hagan lo que quieran y no seguir la pista del dinero. ¿Usted me quiere decir que esos jueces que son obedientes tienen seguramente algunas cosas pendientes? En mi novela sí, sin duda. Probablemente plata afuera, probablemente sepan dónde está el rastro, probablemente les hayan dado grabándoles. Mi novela es un poco truculenta en eso. Estoy definiendo simplemente el nombre de los personajes. Terrible. Sí, va a ser una novela terrible. Doctor, ¿qué novela esperamos en 2 semanas más? En 2 semanas más, a ver. Falta explotar el teléfono de Franco Lor, ya me imagino hoy o el día lunes sacarán los chats. Sí, pero, a ver, cuidado subestimen a un electorado que está muy enojado. Cuidado subestimen a un electorado que logró logró resucitar a la Revolución Ciudadana del asesinato reputacional que tenía. Su techo era 38% y están en el 44%. Y todo el mundo sabe que el gobierno controla a la fiscal, que la embajada americana controla a la fiscal y que la fiscal es un agente político antidemocrático. Todo el mundo sabe. Eso ya es cuento viejo. Ya, a ver, seríamos un país de retontos si después de 6 años del mismo guión y la misma cantaleta no nos damos cuenta de eso. Entonces la gente está cansada y molesta de que esta música siga sonando. Si la fiscal interviene en la campaña y hierra el compás, es decir, hace ruido, pero no tiene en realidad música, o sea, el celular de Verduga fue solo ruido. Se les pasmó el tema de la reconstrucción de Manabí. Entonces, si abren el celular de Franco Lor y no encuentran nada, salvo que el tipo coma pizzas o hable con otros políticos diciendo que se van a pegar un trago ahí en donde yo quiero tomar un trago cuando vaya a Guayaquil, que es en Las Peñas, entonces va a ser un gatillazo. Avisarán nomás. Y la gente se va a enojar. Y ojo, que hay muy pocos votos en juego. Hay muy pocos votos. Doctor, usted me está tratando de decir que esa retórica con esa novela de los mismos protagonistas de siempre ya no les está sirviendo. Ya estrellada. Les va a salir en contra. Carla, le firmo.
si la fiscal sale estas 2 semanas y se pega el gatillazo, es decir, se dispara en el pie y es un caso montado burdo, Noboa pierde las elecciones Ya con más anunciaron de que, 4. ya anunció que se reintegraba, ¿no? Sí, claro, tiene que reintegrarse, pero ya se le acaba el periodo también. Pero le firmo, si gatilla, Noboa pierde las elecciones con más de 4 puntos. El caso Verduga se les cayó, ¿no? Claro, se les pasmó, pues, o sea, eso de... Díganme ustedes, Antes de ayer Ecoavisa... Perdón. Antes de ayer Ecoavisa sacó un reportaje donde hay un supuesto chat de una publicidad, incluso de un espacio que tiene aquí, o tenía, Augusto Verduga. O sea, cosas que... Eso le digo. Abraham Verduga, sí. Pero eso le digo. O sea, si siguieran las conversaciones de Instagram, en vez de pasarse al WhatsApp, se pasan al Instagram, encontrarían que a uno le gusta ver fotos de pulpo a la brasa. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado en esta mañana para conversar con nosotros en Ecuador en Directo. Les mando un abrazo grande y un muy buen día para todos. Gracias al doctor Ramiro Aguilar Torres, jurista y analista político, conversando con nosotros en esta mañana en Los Especialistas de Ecuador en Directo.